Hello everybody, welcome to the English class session 21. Today we are going to talk about this, that, this, and those. Then we are going to talk about third conditional. And the last one, mixed conditional. Okay, demonstrative pronouns, this, that, this, those. Utilizamos estos pronombres cuando demonstrative pronouns, cuando estamos hablando del objeto dependiendo de la distancia y dependiendo si es singular o plural. For example, this is a book. Este es un libro. Estamos hablando de un solo libro. So es singular. Y cuando usamos this, cuando estamos apuntando algo que está cerca y decimos, esto es un libro. This is a book. Cuando queremos hablar más de uno, es decir, plural, we use this. De igual forma, tiene que estar cerca. These are books. Luego, cuando apuntamos algo que está con una distancia, es decir, cuando está lejos, far, decimos that is book. Eso es un libro. Usamos el that for singular because we are going to talk about one book. But if we have many books, 1, 2, and 3 books, we use those. Those are books. Recuerda que usamos those cuando hablamos de cosas o apuntamos a cosas que están a distancia. Easy. Está fácil esto. Next, we are going to talk about the third conditional. La tercera condicional. Es la última condicional que nos faltaba. La semana pasada vimos acerca de los condicionales. Llegamos a la condicional número 2. Ahora vamos a ver la condicional número 3. For example, Jack. Ese es el caso. Jack went to buy a house last year. Jack compró una casa el año pasado. Fue a comprar una casa el año pasado. Perdón, fue a comprar una casa el año pasado. Pero, he couldn't do that because he didn't have any money. Sin embargo, no lo pudo hacer porque no tenía ningún dinero. Es decir, el año pasado no pudo comprar la casa porque no contaba con el dinero. Entonces, cuando hablamos pasado del pasado, como habíamos dicho en nuestra clase del día lunes, estamos hablando del had, que era el past perfect, el pasado perfecto. Entonces, ¿cómo sería mi oración? If I had a lot of money, I would have bought a big house. Si hubiera tenido un montón de dinero, me hubiera comprado la gran casa. Este primer had, recuerden, que es el auxiliar. ¿El auxiliar de quién? Del pasado perfecto. Y este had vendría a ser mi verbo. ¿Mi verbo en qué? En perfect. En perfecto. O sea, en participio. Entonces, otro ejemplo. Caso número 2. Yesterday, ayer, Susan wanted to phone Paul, but she couldn't do that because she didn't know his number. Susan quería llamar por teléfono a Paul, pero no lo pudo hacer porque no sabía su número. Ojo, esto sucedió el día de ayer. Es decir, que no pudo llamarlo porque no sabía su número. Es algo más pasado, por así decirlo. Es algo pasado del pasado. Nuevamente, usamos el past perfect.
¿Cómo sería mi oración? If I had known his number, I would have phoned him. Si hubiera tenido su número, lo hubiera llamado a él. ¿Sí? Este had es my auxiliary and know is my verb in participle. Muy bien, entonces la tercera condicional, ¿cómo se estructura? Recuerden, las condicionales comenzaban con if, ¿de acuerdo? Y luego había una coma en el medio. Esa es la característica de una condicional. Entonces, me dicen que en el lado del if, siempre va a ser en past perfect, en pasado perfecto. Siempre. Y después de la coma, ¿cómo va a ir? Past conditional. Es decir, tiene que tener el would, tiene que tener el have y tiene que tener el verbo en participo. Tiene que tener los tres. Si no tiene los tres, no podemos decir que es una tercera condicional. Tiene que tener los tres. Entonces, ¿cómo sería mi oración? If I had had a lot of money, I would have bought a big house. Si hubiera tenido un montón de dinero, me hubiera comprado una gran casa. Next. If I had known his number, I would have phoned him. Si hubiera sabido su nombre, le hubiera llamado a él. Entonces, third conditional refers to the past and is not based on fact. Refiere al pasado que no tiene un efecto o una base. It expresses the situation which is contrary to reality in the past. Expresa una situación totalmente contraria al pasado reciente. Bien. Vamos a recordar lo que hemos visto la semana pasada acerca de las condicionales. Habíamos hablado de la condicional número 0, que decía que eran generales tiempos de referencia. También que habíamos dicho que eran advice, que era advice, consejos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, if he drives carefully, he avoids the accident. Si manejara cuidadosamente, evitaría accidentes. Es un consejo. Para la condicional número 1, ¿qué decíamos? This is still possible to happen. Quizás sea posible que suceda. ¿Cómo era? If he drives carefully, he will avoid the accident tomorrow. Si él manejara cuidadosamente, evitaría un accidente mañana. Entonces, para mi lado del if, ¿qué va a haber? Presente. Present. Luego de la coma vamos a usar el future. ¿Pero cuál future? El will. Es decir, una acción que sucede en este momento y que posiblemente tenga resultados en el futuro. ¿Okay? El condicional 0, a ver, nos olvidamos. En la parte del if, que es present. Y después de la coma, viene también present. Bien. La condicional 2. ¿Qué habíamos dicho de la condicional número 2? But he doesn't drive carefully, this isn't like to happen. ¿Qué quiere decir? If he drove carefully, he would avoid the accident today. Si él hubiese manejado cuidadosamente, él hubiera evitado el accidente hoy. Es decir, él tuvo el accidente. Entonces, son situaciones imaginarias. Te hubiera gustado que manejara cuidadosamente para evitar el accidente de hoy. Entonces, en el lado del if, ¿qué vamos a poner? Miren el verbo. Vendría a ser past simple. Pasado simple. Y luego, would más mi verbo en base form. Es decir, mi verbo base. Entonces, vamos a poner acá el would plus verb base form. Mi forma base, es decir, mi forma infinitiva, mi forma normal, mi verbo. Y lo que hemos visto ahora, la tercera condicional. If he had driven carefully, he would have avoided the accident yesterday.
Si hubiera manejado cuidadosamente, él hubiera evitado un accidente ayer. Acuérdense que la tercera condicional habla del pasado del pasado. ¿Sí? Entonces, en el lado del if, ¿qué vamos a poner? El auxiliar del pasado perfecto. Past perfect. Este es mi verbo en participio. Luego de la coma, ¿qué vamos a poner? El would, el have y el verbo en participio. Los tres. Tienen que estar los tres. ¿Ok? Ya recordamos entonces todas las condicionales. Ahora vamos a hablar acerca del mixed conditional. Como su propio nombre lo dice, mixed, una mezcla de condicionales. En estos casos, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a mezclar? Lo más común es la mezcla entre la condicional número 2 y la condicional número 3. Los dos los vamos a mezclar. Pero tenemos que tener en cuenta la situación de nuestra oración. Vamos a ver. Por ejemplo, como habíamos dicho, la segunda condicional era una situación imaginaria en el presente, con un resultado en el presente. Por ejemplo, if I was a lawyer and not a teacher, I would be rich. Si hubiese sido abogado y no profesor, sería rico. Es decir, es profesor. ¿Okay? Y la tercera condicional, como habíamos dicho, es una situación imaginaria también, pero en el pasado, con un resultado en el pasado. Entonces, ¿cómo sería? If I had studied medicine, I would have become a doctor. Si hubiera estudiado medicina, hubiera sido doctor. Eso quiere decir que hoy en día no estudia medicina y no es doctor. Es algo que te hubiera gustado que sucediera en el pasado. Muy bien, ¿cómo se produce el mixed conditional? ¿Cómo se hace esto? Mixed conditional gives a situation and result, but one is in the past and the other is in the present. Example, if we have taken the car, we wouldn't be late. Entonces, si hubiera tomado el carro, no hubiese llegado tarde. ¿Sí? Entonces, la primera parte del if va en pasado. We didn't take the car. Es decir, que no había tomado el carro. Y luego, la consecuencia vendría a ser que llegué tarde ahora. Now, I will be late. Esa es la razón que llegó tarde. ¿Por qué? Porque en el pasado no había llevado el carro. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo. If he didn't have to work today, si él no tuviera que trabajar el día de hoy, he wouldn't have been so miserable yesterday. No se hubiese sentido tan miserable el día de ayer. Es decir, como hoy no fue a trabajar, ayer se sintió fatal. Es por eso que hoy no vino a trabajar. ¿Me dejo entender? Se sintió fatal en el pasado y el día de hoy no se apareció. Entonces, como estamos hablando pasado de pasado, vamos a usar el wouldn't have been, que vendría a ser el pasado participio. Y en el lado del if, ¿qué vamos a poner? Simplemente pasado simple. He didn't have to work today. Él no tuvo que haber trabajado hoy. Entonces, he does have to work today. Él tuvo que trabajar hoy, pero no lo hizo. O sea, fue a trabajar hoy, pero no tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque se sentía muy mal el día de ayer. He was miserable yesterday. Entonces, el día de ayer se sintió miserable, así que tenía la opción de no ir a trabajar hoy. Sin embargo, lo hizo. Me dejo entender, pero que ahí genera una confusión. Entonces, nuevamente, ¿qué está diciendo aquí? If he didn't have to work today, si él no tuviera que haber trabajado hoy, no tuvo que haber trabajado hoy. ¿Por qué? Porque estaba muy mal. He wouldn't have seen so miserable yesterday. Porque no se pudo haber sentido tan miserable el día de ayer. ¿Me dejo entender? O sea, que el día de ayer estaba muy mal. Por eso no tuvo que haber trabajado hoy. Pero decidió trabajar hoy. Acuérdense que es algo imaginario. Algo que no sucedió.
Muy bien.